Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenos días para todos ustedes. Quiero darles la más cordial bienvenida a su clase de literatura del Nuevo Testamento en la sección de Libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, la verdad que es una bendición poder volver a retomar esta parte de la sección de Biblia. Tuvimos un respiro en la materia del Ministerio Educativo, que espero que les esté yendo bien a todos con sus lecciones, que se hayan desafiado a poder armar una lección. Recuerden que no es un sermón, es una lección. Ojo con eso. Es una lección que tiene que tener todos los elementos que vimos en clase. Así que bueno, espero que les esté yendo bien y quienes se desafiaron a salir de su zona de confort e incursionar en grupos distintos, bueno, bienvenidos, va a ser muy lindo, la verdad que es sumamente desafiante e interesante armar estas lecciones con un objetivo claro, sabiendo qué es lo que queremos y pretendemos compartir. Así que bueno, después de este breve descanso de hablar de la Biblia, bueno, vamos a retomar nuevamente y lamento informarles que de aquí hasta que terminen su seminario me van a seguir viendo. No les va a quedar de otra porque nos falta ver Hechos de los Apóstoles, que sería ahora. En el tercer trimestre ya estaríamos viendo cartas católicas o cartas universales, ¿verdad? Y al final estaremos viendo el libro de Apocalipsis y espiritualidad cristiana. Así que bueno, es para que ustedes no se olviden de mí. Igual, ustedes tranquilos, todos estoy calificando los exámenes como les mandé ayer el chiste. Hasta ahora llevan bien el nombre y la fecha, así que vamos bien. Espero que terminen aprobando la materia. Bueno, bienvenidos hermanos, bienvenidos a esta materia que hoy vamos a llevar una clase tranqui, ¿no? Porque sé que muchos vienen con un montón de trabajo que tuvieron tanto con el profesor Rodolfo, perdón, como con la lección que están armando. Así que vamos a tener una clase tranqui hoy. Vamos a hacer un marco teórico referencial de la materia que nos compete. Voy a plantear algunas pinceladas generales de lo que es este libro y será a partir de la próxima clase donde ya vamos a entrar al abordaje de la cursada. ¿Ok? Pero bueno, antes de eso vamos a orar, vamos a pedir a Dios su santa bendición, que nos acompañe, que nos guíe, que nos dé sabiduría para poder llevar a cabo esta materia. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, por tu misericordia. Gracias por tu acompañamiento. Gracias, Señor, por bendecirnos cada día y por darnos esta oportunidad de volver a aprender más de ti. Bendícenos en esta cursada, danos de tu sabiduría, danos, Señor, de tu guianza y permítenos, Señor, comprender este hermoso libro de la Biblia y que pueda traer mucha sabiduría a nuestro corazón. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces ahora, hermanos, a entrar a un desafío de el libro de Hechos de los Apóstoles. Dentro de la literatura que compete el canon del Nuevo Testamento, quiero por favor que me recuerden ustedes las secciones que componen el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué secciones componen los libros, los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, para ubicar dónde encontramos el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Así que bueno, vamos a preguntar eso y ¿quién me quiere dar la respuesta? Pongo el ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, sabemos que se compone por el Pentateuco, por los libros históricos, por los libros poéticos y o sapienciales, por los libros proféticos. Son 4 secciones que tenemos, ¿verdad? Ahora,
El Nuevo Testamento, ¿cómo se secciona? Permiso, no sé si no me voy a equivocar, pero Sí, amigo. los evangelios, los hechos, las epístolas universales y Apocalipsis. Ok, nos faltaron las epístolas paulinas. Es Eh, bueno, eso, factores X. me faltaba eso, las Paulinas. Muy bien. Sí, entonces tenemos un género de evangelio, ¿verdad? Que vamos a encerrar ahí la teología juanina también. Vamos a encerrarla ahí. Pero en términos generales tenemos una sección de evangelio que está compuesto por estos cuatro evangelistas. Luego tenemos una sección de historia, ¿verdad? Que al igual que el Antiguo Testamento, tenemos una sección de historia. Y evidentemente esa historia, ¿verdad? Está representada por el libro de Hechos de los apóstoles. Luego tenemos lo que es el cuerpo paulino, ¿verdad? El cuerpo paulino, que tiene que ver con las distintas cartas protopaulinas o deuteropaulinas que nosotros ya analizamos en una cursada anterior. Luego tenemos lo que son las cartas católicas o las cartas universales o las cartas generales. Puede denominarse de cualquier forma. Y después tenemos el género apocalíptico, ¿verdad? El género apocalíptico tiene que ver básicamente con esto de la apocalíptica y el libro de Apocalipsis es el representante de la apocalíptica en la Biblia. Eh, ahora la pregunta es, hermanos y hermanas, ¿qué tanto saben ustedes del libro de Hechos de los Apóstoles? Cuéntenme un poquitito. Vamos a preguntar un poco a todos, a Nati, a Esme, a Amanda, a Mario. Todos, cuéntenme, ¿qué saben del libro de Hechos de los Apóstoles? Pueden ser historias, personas, lugares, circunstancias, temas teológicos, datos históricos. ¿Qué saben? Cuéntenme un poquitito. Bueno, empezamos con mi hermana Amanda. A ver, ¿estará por ahí, hermana Amanda? Cuénteme, ¿qué sabe? Lo que sepan, no, no importa. Bueno, pues mm, lo que de pronto me acuerdo de alguna vez que escuché en no era una prédica, de pronto una enseñanza, em, no sé si describe como todos los orígenes de la iglesia, como, o puede ser como, no sé, como la historia como dice Hechos de los Apóstoles, o sea, desde cuando comenzó la época de Jesús, pensaría, y también los seguidores de él, ¿no? No solamente los apóstoles en sí, sino, por ejemplo, como Pablo, que él fue mucho después. eh, que le siguió a Cristo y que fue un fiel seguidor de Jesús y un fiel defensor, ¿no? Porque según lo que vimos en las cartas paulinas, él era un fanático, digámoslo así, de Jesús. No sé, de algo más podría haber que no sé si es eso, ¿Está si bien? es eso, o estoy equivocada. No, no, está bien, está bien. Estamos haciendo como un relevamiento de cuánto sabemos de Hechos de los Apóstoles. Ningún problema. Gracias. Bueno, Esme o Nati o Mario. Permiso. Bueno, perdón. Las damas primero. Gracias. Este, me parece que Hechos habla de la historia de de este hombre que perseguía la iglesia y que después fue convertido. Este, mm, de la misión de Pablo en sus viajes misioneros. Ay, Dios.
bueno, tiene tanta historia que no. Sí, alguna vez la he leído, pero así como que tenerla muy retenida, no es algo que mi mente tenga así como que muy O- presencial, pero sí, Ok, sí recuerdo que haya énfasis en eso. ok, ok. Linda rescate. Los viajes misioneros de Pablo están relatados en el libro de Hechos. Muy bien. Nati, Mario, vamos a dejar a Nati y después Mario. Primero las damas. Bueno, o sea, de Pablo y Silas en la cárcel, cuando fueron encarcelados en Filipo y que el carcelero se convirtió, él y toda su familia, eso están hechos. Habla un poco de lo que decía Esme, ¿no? Los viajes misioneros, eso fue en uno de los viajes que Pablo iba haciendo. Ok, ok. Nati tocó un tema muy interesante que tiene que ver con el punto de inflexión para que el mensaje llegara a Europa con la visión del hombre macedonio, del varón macedonio, que lo lleva hasta Filipos. Y es una historia muy interesante. Bueno, gracias, Nati. Mario. Sí, y por ahí hay muchas cosas, ¿no? Por así decirlo, porque como dice el título, Hechos de los Apóstoles, hay muchos. Por ahí se tiene la elección del sucesor de Judas, ¿no es cierto? Que recae en Matías. Después tenemos el día de Pentecostés, que para mí es un relato muy importante ahí también. Eh, pero a mí por ahí uno de los relatos que más me gusta es el que cuando Pablo está predicando en Atenas y está en el Areópago y lee esa inscripción que decía ahí, ¿no? Al Dios no conocido, y les habla ahí a los filósofos y a los atenienses en general, ¿no es cierto?, de ese Dios que él consideraba que era nuestro Dios, ¿no es cierto? Entonces, es por ahí algo que me gusta mucho ahí de Hechos, es una de las historias que más me atrapan ahí del libro de Hechos. Y tenemos, ¿no es cierto?, los viajes de Pablo, como decía Esme, varios relatos de Pablo, uno de los relatos, ¿no?, que nos cuenta Lucas ahí de su conversión, como habíamos hablado por ahí en una clase anterior, que después difiere un poco con el relato del mismo Pablo, ¿no? Pero que está ahí también. Así que bueno, son varias cositas ahí, pero eso por ahí el que más me impacta o el que más me gusta siempre es ese discurso de Pablo en Atenas. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a todos por sus aportes. Evidentemente, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles es dentro de la crítica bíblica, tanto el libro de Hechos como el libro de Apocalipsis son los dos bestsellers que tenemos del Nuevo Testamento. Son dos libros eh, magistralmente escritos, son dos libros que encierran una forma literaria muy interesante, porque en alusión al libro de Hechos, el libro de Hechos encierra una narrativa cautivante, es una narrativa que va llevándonos, ¿verdad? Y nos va atrapando y son como pequeñas historias que el autor va hilvanando, ¿no? De una manera tan magistral que desde que inicias hasta que terminas te va llevando de la mano en un hilo conductor y que evidentemente eso ha representado para la crítica bíblica un premio al autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Es el mejor libro, diríamos, que tenemos en representación del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos este libro que tiene que ver básicamente con
como decía Amanda, algunos inicios, ¿no? Hemos entendido, hemos aprendido que el libro de Hechos de los Apóstoles tiene que ver con los inicios del cristianismo. Eh, ¿Por qué es importante? ¿Qué razones nosotros podríamos encontrar al respecto? Bien, permítanme plantear algunas razones generales y tal vez ustedes con el poco o mucho conocimiento que tengan sobre el libro puedan expresar una razón más. La primera razón que nos une, que nos une al libro de Hechos de los Apóstoles, tiene que ver con la persona de Jesús. Es decir, el movimiento que se va a generar, hermanos, a partir de lo que es la expansión del movimiento cristiano, va a nacer a partir primero del mensaje de Jesús y posteriormente del recuerdo de Jesús. Cuando nosotros vemos el tema de los evangelios sinópticos, nosotros encontramos que estos evangelios nos van a relatar la persona de Jesús, ¿no? No tanto de manera histórica, pero sí de manera divina, ¿no? Porque cada autor, como lo vimos, va a querer presentar a Jesús desde su propia perspectiva. Entonces, cuando muere Jesús, resucita y es ascendido a los cielos, entonces existe este movimiento misional, ¿verdad? Un movimiento misional que surge a partir de dos circunstancias. Una, que nace propia del corazón de los que han sido tocados por el mensaje de Jesús y entonces por mutuo acuerdo dejan sus casas o entre sus comunidades empiezan a hablar sobre el mensaje de Jesús. La otra razón tiene que ver con la persecución, ¿no? La persecución que había en el Imperio Romano que hizo que muchos salieran de sus casas y fueran misionando por donde quiera, predicando el nombre del camino. Este título es muy interesante, porque es un título que solo aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya vamos a analizar qué significa esta palabra, el camino. No le llamaban Jesús, sino le llamaban, eran los seguidores del camino. Y el hecho de tener en el centro de la proclamación misional de las primeras comunidades cristianas a Jesús, insisto, primero su mensaje porque estaba fresquito, porque tenía muy poco, que el Señor había muerto 1 año, 2 años, 3 años, 5 años después de que Él había resucitado y había ascendido a los cielos. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, empezaron los recuerdos, solo los recuerdos de lo que Jesús dijo, hizo, pensó, platicó. Y es allí, hermanos, que el fundamento de la predicación cristiana tiene que ver con Jesús, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros analizamos las cartas paulinas, vimos en la carta a los romanos que decía, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta era la proclama, ¿no? Cuando vimos en la carta a los Corintios que decía, les comparto lo que yo mismo recibí, que el Señor fue muerto al tercer día conforme a las Escrituras y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras por causa de nuestros pecados para darnos salvación. ¿Qué nos une en este libro maravilloso? El mensaje de Jesús. Un mensaje que va a ser reflejado en las primeras comunidades o en las primeras expresiones de fe que tendrán las comunidades cristianas. ¿Qué quiere decirnos el libro de Hechos de los Apóstoles hoy para la iglesia? Que nuestro mensaje tiene que nacer, tiene que surgir de la figura y la persona de Jesús. Jesús, hermanos, debe seguir siendo el centro de atención, el centro de nuestras vidas. Pero miren, pasa algo interesante. Yo ayer lo reflexioné con sus compañeros de primero y de segundo año. Ustedes recuerdan que hace pocos días, cuando se hizo la inauguración de los Juegos Olímpicos, hubo una gran, ¿cómo es? Revuelta, hubo una grande, bueno, muchos pegaron el grito en el cielo, decimos, ¿no? Porque en la inauguración de los Juegos Olímpicos hubo perdón, Amanda. Una gran
controversia. Ay, gracias, gracias. Eso es lo que quería decir. Bueno, ¿ustedes se enteraron de eso, hermanos? ¿Estuvieron al tanto de eso? ¿Siguieron la noticia? Sí, señor. Bueno, entonces, y entonces hubo una gran controversia porque en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que es una inauguración que ven millones y millones y millones de personas, y que supuestamente es de corte familiar, hubo una burla, ¿no? En una parodia burda, ¿no? De lo que representaba el cuadro de Leonardo da Vinci en la Última Cena. Y entonces un grupo de personas que han tomado la decisión de su sexualidad, ¿verdad? Empezaron a hacer esta parodia, ¿no? Y entonces una DJ que es una mujer obesa, porque ella decía en algún momento, yo estoy feliz o estoy contenta de ser gorda, de ser judía y de ser lesbiana, ¿no? Era como, yo estoy orgullosa de eso. Y tomó como un papel allí de Jesús en medio de hombres que eran transexuales, drag queens, lesbianas, transexuales, una niña ahí, parece ser que no sé qué era la niña, pero bueno, estaba ahí. Y entonces, ante eso hubo una reacción, ¿no? Del mundo, el mundo católico, el mundo protestante, las redes se inundaron, hubo una condena muy fuerte, hubo una reacción ante esa situación, ¿verdad? Y bueno, la postura era que los cristianos nos sentíamos ofendidos de que un hecho tan importante como aparece en la pintura de Leonardo da Vinci, que es para el cristianismo lo más sagrado, que es la última cena, diríamos, se haya reflejado de una manera que supuestamente iba a ser inclusiva y terminó siendo todo lo contrario. Nos terminaron excluyendo a millones y millones de personas. Bueno, ¿qué lectura encontraron de todo esto? ¿Cómo fue? Yo vi que incluso en las redes sociales muchos autores cristianos platicaban y sacaban podcast y escritos y un montón de cosas, ¿no? No sé, ustedes, ¿qué pensaron de eso? Los que siguieron esta noticia. ¿Qué sintieron? ¿Les dio lo mismo? ¿Les dio igual? ¿Sintieron algo dentro de ustedes como dijeron, no puede ser esta situación, es inconcebible? ¿Cómo lo tomaron? Mario, ¿vos lo seguiste en la red, che? Sí, sí, yo lo vi y incluso había estado mirando en directo ahí la ceremonia y medio que lo vi ahí. Y en primer lugar como que me dio, eh, me chocó, ¿no es cierto? Como que me sentí también ofendido por un lado de decir, eh, como que me sentí atacado por un lado, ¿no es cierto? Y después también lo pensé desde otra perspectiva por ahí de decirlo, que también es algo que hoy por hoy está sucediendo alrededor nuestro y no solo ahí. Y quizás hay cosas más fuertes que pasan al lado nuestro y nosotros ni nos enojamos así como nos enojamos ahí, solo porque esto es algo que se vio por ahí a nivel mundial, ¿no es cierto? Y nos choca y quizás tenemos, como digo, ataques más fuertes ahí al lado nuestro y no ponemos el grito en el cielo por eso, ¿no es cierto? Entonces, creo que esas fueron mis primeras reacciones, ¿no es cierto? Ok, ok, amigo, muchas gracias. Sí, Amanda, adelante. Bueno, bueno, yo sí sentí un poco de indignación eh, y también, como todo en todas partes del mundo, se está normalizando el tema de la inclusión, que a su vez es como exclusión, como lo mencionaba usted. Em, y pienso que todo este tema de la normalización de todo está llevando a todo esto, a que no se respeten la,
digamos, las creencias o lo que las demás personas tienen, ¿sí? Ellos solamente piensan que solo son ellos. Y lo vemos no solamente en esta presentación que hicieron, sino a lo largo de todos los desfiles, cuando hacen sus protestas. Es como, es pidiendo como que a ellos se les tenga toda la importancia y pienso que toda la humanidad tiene importancia. Ujú, Y el hecho de que nosotros pues sigamos a Cristo, obviamente sí nos debe dar esa indignación de no ser respetados, ¿sí? Porque pienso que fue una falta de respeto para nosotros los cristianos, no llegando a ser pues como, o sea, pensando en que todo está mal, porque pues todo el mundo lo quiere ver como arte y en medio de ese ver como arte quieren meternos cosas que realmente no van con nosotros como cristianos. Pues sí, mi reacción fue de indignación. Sí he seguido la noticia que incluso ayer miraba que a la chica que representó a Cristo, incluso pues hay varias, no sé, sectores, no sé si son del cristianismo o no, pero que la han amenazado y muchas cosas más por esos mismos temas, porque pues obviamente hay fanatismo dentro de las mismas no sé, iglesias religiosas o religiones, que tampoco deben ir más allá, pero yo creo que sí nos debe causar como eso, porque tenemos, digamos, seguimos a Cristo, somos sus seguidores. ujú. Y si tenemos una reacción, pensaría pues que no estamos siendo lo que somos, no estamos como defendiendo lo que creemos. Entonces, esa fue mi reacción y Ok, pues lo sigo teniendo todavía. ok, ok, Amanda, muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia de esta situación? Sí, sí, Mario. Sí, quisiera agregar algo que por ahí me olvidé en un principio. Por ahí a mí, más que esa situación incluso, me indignó un poco que el Comité Olímpico o desde las asociaciones eh, habían prohibido a los atletas cualquier manifestación con respecto a su religión, ¿no es cierto? Que los atletas no podían manifestar, ¿no es cierto? Ser cristianos o, o la religión que sea, ¿no es cierto? En ese sentido. Y por ahí vi mucho de los atletas incluso que al saber esto y después de ganar medallas, mayormente vi mucho desde los atletas brasileros, ¿no es cierto? Que a pesar de saber que por ahí podían ser sancionados o alguna penalidad, ¿no es cierto? Igualmente daban gloria a Dios por lo que consiguieron, ¿no es cierto? Incluso se vio al tenista como es a Djokovic, que cuando ganó la medalla de oro también él dio por ahí su gloria a Dios, ¿no es cierto?, por haber ganado esa medalla. Por ahí lo que eso me pareció más chocante incluso de que le prohíban a alguien cualquier manifestación, ¿no es cierto?, de su creencia y por ahí por el otro lado ataquen a la creencia de muchas y la mayoría creo que de los atletas que están ahí en los mismos juegos, ¿no? Gracias, gracias, Mario. Sí, esme adelante. Yo creo que con esta situación que se presentó, es como que un golpe bajo a todas las creencias, eh, pues tanto universales como cristianas, ¿no? Porque yo también he visto reportajes incluso de sacerdotes que se sintieron ofendidos por esta representación. No nada más fue un golpe bajo al cristianismo en general, sino también a la Iglesia Universal. También se vieron
molestos, se vieron afectados. Pero si vamos un poquito más hacia atrás, hemos visto que Francia es uno de los países donde tiene más libertad a este tipo de situaciones que se han dado, del lesbianismo y de toda este sector que ahora ya es muy defendido incluso, ¿no? Porque no se les puede mirar mal, no se les puede, hacer alguna observación de sus tendencias, porque uno puede tener hasta algún problema legal. Entonces yo creo que se aprovecharon de estos medios que sabemos que son a nivel mundial, ¿no? Estos Juegos Olímpicos como para destapar lo que todos ya sabemos que en Francia se da, que tanto el no seguir una creencia religiosa como la libertad en cuanto a estas pues nuevas tendencias de sexualidad. Entonces, pues sí, fue algo, ay, no sé cómo expresarlo, como una ofensa, ¿no? Hacia nosotros, pero también que nos hace despertar y ver, hacerles saber a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros pequeños, lo que para Dios está bien y lo que para el mundo aparentemente está bien, que no debemos de normalizarlo nosotros. Ok, gracias, Esme. Bueno, interesantes las posturas. Si alguien más tiene algo que decir, por favor, con toda confianza, ponga la manito o abra el micrófono. Eh, a ver, no vamos a entrar en los distintos matices que se han planteado, porque si no sería irme de la clase. Quiero hacer la relación que existe entre una de las razones que nos deben llevar a acercarnos al libro de Hechos de los Apóstoles y a lo que vivimos hoy como iglesia. En primer lugar, estamos hablando que una razón es la persona de Jesús, el mensaje de Jesús. Las primeras comunidades cristianas estaban basadas en la persona y luego en el recuerdo de Jesús, y es así como se da la expansión del cristianismo. Ahora, este hecho que ha sacudido de manera controversial a muchos sectores, solo quiero centrarme en una mirada que tiene que ver con la persona de Jesús. Y cuando yo empecé a ver y leer, también sentí esta indignación, ¿verdad? Del por qué una parodia tan burda respecto de este acontecimiento. Pero después quiero dar mi punto de vista, ¿verdad? Esa es solo mi postura. Después me puse a pensar y digo, bueno, ¿de qué siento esta hasta incomodidad o enojo, molestia por esta situación? ¿Lo estoy sintiendo desde conocer verdaderamente a Jesús o lo estoy haciendo a partir de toda esta concepción colectiva que se tuvo de defender la emulación de una pintura hecha por un pintor italiano, si no mal recuerdo, que era Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci tenía su propia cosmovisión, su propia idea de lo que era, en este caso, la última cena. Pero si nosotros analizamos el texto bíblico, si analizamos al Jesús que surge del texto sagrado, nada tiene que ver con la pintura de Leonardo da Vinci, nada tiene que ver con la cosmovisión de una representación artística de lo que pudo haber sido un evento en la persona de Jesús. Entonces, yo creo, esa es mi lectura, que muchos, voy a incluirme, nos sentimos conmocionados de un Jesús que nace de una pintura que a veces me da la sensación de que la pintura de Leonardo da Vinci es mucho más conocida que el texto mismo, ¿no? Que la misma palabra. Nosotros conocemos a Jesús o lo tratamos de defender a partir de estas representaciones más populares o más vistas que del texto sagrado. Y algo que a mí me llama la atención es decir,
¿Qué Jesús yo estoy tratando de defender? Que ese es otro punto que yo decía. Creo que a Jesús no hay que defenderlo, ¿verdad? Él se defiende solito. Por experiencia propia, cuando los cristianos han tratado de defender a Jesús, terminamos poniéndolo en peor forma. Creo que tenemos que defender nuestra fe en Jesús, eso sí lo creo, pero es nuestra convicción. La pregunta es, ¿de dónde nace ese Jesús? Nace de todo esto, ¿verdad? Del malestar colectivo, porque fíjense, hermanos, ustedes vean en Brasil, año tras año, en la época del carnaval, han hecho representaciones de Jesús mucho más grotescas, mucho más terribles que lo que pasó en París, sinceramente, ¿eh? O sea, sinceramente han sido mucho más terribles, diríamos. No ha sucedido nada, no ha pasado nada. Se sigue diciendo de cosas, incluso hay religiones que dicen que Dios los va a castigar por lo que hicieron. No, tampoco, ¿no es cierto? Pero lo que quiero enfatizar ahora es, ¿qué Jesús conoces vos? ¿Cuál es el Jesús, la fe del Jesús al que vos estás tratando de defender o la que te sentís incómodo o al que te sentís que te sentís lastimado? Es el Jesús que lo miras en una pintura, que a veces las pinturas no representan la realidad del texto sagrado, de una canción, de un artista, de un famoso, de un TikToker, de un influencer, o es la fe de un Jesús que nace del escudriñamiento de la palabra. Y hermanos, lo digo por mí, por favor, nadie se sienta ofendido, pero lo digo por mí. Creo que nosotros desconocemos mucho a Jesús porque no estamos leyendo la palabra. Seguimos ignorando un montón de cosas de la palabra. Y por eso es que nosotros nos dejamos guiar por esta situación, sí, mediática y todo lo que usted imagina. No estoy justificando lo que pasó en París. Lo que estoy diciendo es, la fe del Jesús que yo defiendo, del cual yo me siento molesto, porque yo me sentí molesto, es de lo que yo veo en una pintura, de lo que representa una pintura, o de mi vivencia de Jesús que aparece en el texto sagrado. Esta, hermanos, escúchenme, esta era la gran pregunta que tenían los primeros cristianos que fundaron las distintas comunidades cristianas. Esta era la pregunta, porque acuérdense que a la par del cristianismo, voy a decirlo en estos términos, del cristianismo bíblico, paralelamente empezó el gnosticismo y paralelamente comenzaron estos movimientos ascéticos, estos movimientos gnósticos, estos movimientos que empezaron a crear su propia literatura apócrifa, ¿verdad? Y entonces los primeros cristianos se tuvieron que plantear, decir, ¿cuál es el Jesús o la fe del Jesús que nosotros vamos a proclamar? Eso, Hechos de los Apóstoles, va a manifestar de una manera consistente, en el cual el mensaje que aparece en todos los capítulos que aparece el Hechos de los Apóstoles será la fe de un Jesús bíblico, de un Jesús que está basado en una teología, ¿verdad? En una teología profunda. Porque recuerden que Hechos de los Apóstoles se escribe, ya lo vamos a ver, pero se escribe muchos años después incluso que de las cartas paulinas, incluso de los evangelios. Entonces, vemos claramente que la concepción de la persona de Jesús, hermanos, tendría que nacer de un profundo análisis, de una profunda convicción, del escudriñamiento de las escrituras antiguas, ¿no? Del Antiguo Testamento, de lo que estaba sucediendo en ese momento en las distintas comunidades, porque incluso, hermanos, en las distintas comunidades de los cristianos, que vamos a ver en Hechos, ¿verdad? Hechos va a querer representarnos una iglesia, como si nosotros pensáramos que la iglesia cristiana era uno solo y era un cuerpo y demás, nada más alejado de la realidad, porque había distintos grupos, distintas iglesias. Tenemos la iglesia Galilea, tenemos la iglesia jerosolimitana, tenemos la iglesia antioquiana, tenemos las iglesias griegas, tenemos distintos grupos de iglesias, ¿no es cierto? Y cada una de ellas tenía una propia concepción de Jesús. Ahora, creo que estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto?, nos va a permitir a nosotros cimentar la constancia de
la persona de Jesús y la fe que nosotros tenemos en esa persona y qué es lo que nosotros queremos o pretendemos defender. Creo que hay que levantar la voz, ¿sí? No solo en París, no solo en Brasil, no solo en Estados Unidos, no solo en cualquier lugar donde se hacen este tipo de situaciones. Sí, hay que levantar la voz, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿qué fe estás defendiendo? ¿No? ¿Cuál es la fe que estás defendiendo? Si tu fe en Jesús nace a partir de este conocimiento más profundo, más real, más espiritual de la persona de Jesús, entonces te puedo asegurar que vamos a encontrar otras formas de levantar la voz en contra de estas situaciones y vamos a entender mucho más a Jesús y vamos a entender que Jesús a veces no se enoja tanto porque hagan representaciones de él. Yo estoy convencido que la fe del Jesús que yo tengo es que él no se enoja por eso. Creo que el que menos se sintió molesto es el Señor, ¿no? Sinceramente. ¿Saben qué le molesta al Señor? Porque esto lo deduzco del texto bíblico, que haya injusticia con el pobre, que haya corrupción, que haya pedofilia, ¿no? El violar a un niño, eso sí, ¿no? O el pegarle a una mujer hasta casi matarla, eso sí. Creo que el Jesús al que yo creo, el que yo creo, ¿no es cierto?, se indigna profundamente cuando pasamos por encima de la dignidad de las personas y tomamos actitudes farisaicas, ¿no? Diciendo, oh, yo soy mejor, yo no fallo, yo no tengo pecado, yo soy perfecto. Ah, todos los demás sí son pecadores, son lo peor. Creo que eso a Jesús le indigna porque eso fue su pleito que tuvo con los fariseos en su tiempo. Entonces, lo que quiero llevarlos a esta reflexión en esta primera razón que quiero darles de lo que representa la persona de Jesús en la consolidación de la fe de las primeras comunidades cristianas es dónde estamos bebiendo para ir construyendo esa fe en Jesús, ¿no? En Jesús. Entonces, esta es una reflexión personal, ¿eh? Ojo, yo respeto muchísimo a quien pueda pensar diferente, pero a mí me llevó a esta reflexión todo esto, ¿no? Porque en algún momento dije, no, esto no puede ser. Pero yo dije, bueno, ¿cuál es la fe que estoy defendiendo? ¿No? Y por eso es muy importante que ustedes lean la Biblia o leamos la Biblia, ¿no? Bueno, segunda razón. Segunda razón por la cual nosotros tenemos un contacto directo y muy relevante el libro de Hechos de los Apóstoles tiene que ver con la acción y la efusión del Espíritu Santo. La acción y la efusión del Espíritu Santo. Bien, como nos vamos a dar cuenta, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles está mal traducido, está mal planteado. Realmente el libro originalmente se llamó Hechos de Apóstoles. Así se llama el libro, Hechos de Apóstoles. Ya vamos a ver en algún momento la diferencia quitándole el artículo, ¿verdad? Los. Pero esencialmente es Hechos de Apóstoles. Y hay una razón por qué. Ahora, muchos biblistas han tratado de cambiarle el nombre al libro, porque tampoco es que el libro nos da el nombre suyo. O sea, la tradición le ha puesto el nombre al libro. Y muchos han querido proponer que en vez de llamar Hechos de Apóstoles, se llame Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos del Espíritu Santo. Porque evidentemente, hermanos, el actuar del Espíritu Santo en la consolidación de la fe de las primeras comunidades cristianas fue imprescindible. Nadie puede prescindir del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está presente, al igual que en Lucas, lo vimos, hicimos un ejercicio, si no mal recuerdo con ustedes, que pudieran subrayar cuántas veces se menciona el Espíritu en el Evangelio de Lucas. Bueno, se van a dar cuenta que en el libro de Hechos de los Apóstoles también tenemos de manera continua la palabra Espíritu o Espíritu Santo. Y esto, queridos alumnos, nos da la clave de interpretación
de que ha sido el Espíritu Santo quien ha guiado el quehacer de la iglesia hasta nuestros días. Ahora, ¿cómo es el actuar del Espíritu Santo hoy? Verlo en el libro de Hechos es fácil. ¿Cómo se manifestó el actuar del Espíritu Santo en la primera comunidad jerosolimitana, es decir, la primera comunidad de judíos? Pues a través de un viento fuerte, un estruendo, y que en la cabeza de las personas había como lenguas de fuego, ¿no? Y sobre todo porque todos empezaron a hablar una lengua diferente. Perfecto, está súper bien. ¿Cómo se mostró el Espíritu Santo en Samaria, por ejemplo? De la misma manera. Cuando Pedro y Juan van a Samaria, desciende el Espíritu Santo, empiezan a hacer muchos milagros, ¿no? Allí. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo hoy? Nosotros vamos al culto y fuego no hay, hermanos. A veces nuestros cultos son más fríos, más desangelados que otra cosa. No hay efusión del Espíritu, como lo hubo en Pentecostés. Imagínense el alboroto que se armó cuando todos hablaban una lengua diferente. No lo hay. Imagínense al cojo que fue curado, ¿no es cierto? Y que entró saltando y gritando al templo. Aquí nos han enseñado que al templo hay que entrar callado, en silencio, con toda reverencia y solemnidad y demás. Bueno, el cojo del templo de la Hermosa no entraría en nuestros templos. No entraría porque el tipo entraría gritando, saltando, aplaudiendo, dando gloria a Dios y todos nos estaríamos mirando así como si, ¿y este loco qué le pasa? ¿No? Sáquenlo. ¿Cómo es el actuar del Espíritu Santo hoy? Hoy entendemos, por ejemplo, nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día, que no vamos a, lo digo con mucho cariño y la verdad luego me sentí mal, pero no sé, me nació, fui al súper aquí donde hago las compras y enfrente del súper, hay una iglesia pentecostal, de estas iglesias que hacen sanidades y viene el profeta y el apóstol y tienen esas campañas, ¿no? Y recuerdo que cuando salí del súper, una señora se acerca y me da un papelito con un caramelo, y me dice, ¿le entrego esto? Y yo lo tomo. Dije, si me lo entrega, hay que recibir. Y me da el papelito y me dice, lo esperamos, mañana tenemos sanidades. Y ahí como que me paró el carro, ¿viste? Y le volví, le miré y le devolví, le dije, no. No, muchas gracias. De verdad, muy amable. Tenga, se lo devuelvo y se lo devolví. Ella se quedó así como diciendo, ¿y qué onda? Bueno, eso era cuando iba a entrar, perdón, al súper. Cuando salgo veo que está sentada con una de sus compañeras, otra señora. Me da risa porque paso y escucho y le dice ella, ese es el que no me quiso recibir. Y le dice, ay, yo me pasé de largo, digo, Dios mío, capaz me van a cachetear acá. Pero evidentemente, hermano, pues no creemos, ¿no? Porque yo dije, ¿y por qué mañana hay sanidades? ¿Por qué no hoy? ¿No? ¿O por qué no el lunes, por ejemplo? Bueno, nosotros como Iglesia de Dios no hacemos cultos de esos, ¿no? No hacemos cultos donde va el profeta Mario Rodríguez, ¿viste? Y el sanador y que sopla y nos sana. Pues no, no va la profetisa Esther Otto y hacemos una cruzada de milagros y Esther hace qué sé yo, que se me quite lo feo. No, no tenemos eso. Eso sí sería un milagro. Amanda me va a quitar lo feo. Levantó la mano. Sí, Amanda, adelante. Bueno, yo creo que el actuar del Espíritu Santo en nuestros días es hacernos entender e interiorizar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el don de la salvación. Porque nosotros podemos leer cantidad de libros, ¿cierto? Y Sí, podemos, y hay
miles y miles de libros y hemos leído miles y miles de libros, tanto de religiones o religiosos como libros normales de literatura. Y listo, y uno se queda con esa lectura que hizo, que le gustó y no le gustó, pero cuando leemos la palabra de Dios es algo diferente. Y pienso que ahí está el Espíritu actuando en nosotros de hacernos entender y de hacernos comprender lo que hay dentro de esa palabra. Ujú. Porque no solamente son frases o palabras ahí escritas, y creo que son miles y miles de promesas para nosotros los que creemos en Dios, los que creemos en ese don de salvación, porque desde la creación del mundo Dios ya tenía en sus pensamientos eso para nosotros, y eso no se ha, digamos, cualquier novela que leamos se quedó ahí y listo. De pronto en algún momento recordaremos y la contaremos, pero esta palabra es para siempre. Entonces, pienso yo, ¿no? Que el Espíritu Santo, Él actúa en nosotros haciéndonos comprender e interiorizar y vivir eso. Gracias, gracias, Amanda. Lindo aporte. Perfecto, es correcta su apreciación. Es correcta y yo estoy de acuerdo totalmente con usted. Muy bien. ¿Alguna otra que crean, hermanos? Cuando hablé de milagros, hermanos, por favor, no lo hago en forma despectiva. Creo en los milagros. Creo que Dios puede actuar conforme quiera y puede, qué sé yo, hacer lo que quiera. Él es Dios, ¿no? Lo que estoy en contra es querer pretender que uno puede manipular a Dios y uno puede ordenarle a Dios cosas. Creo firmemente que no es así. Pero eh, Amanda nos dio una pista muy interesante. El Espíritu ilumina nuestro pensamiento y nos hace entender con claridad la revelación de Dios. Pero, como dije, necesitamos leer la palabra, necesitamos profundizar en la palabra para que el Espíritu nos ilumine, pues si no, pues no, pues no. Y es ahí donde tenemos un gran problema. En la medida en que nosotros no profundicemos en la palabra, pues el Espíritu no nos va a guiar, ¿no? Entonces, es interesante el punto que tiene Amanda. Bueno, ¿alguien más? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo hoy? Bueno, el libro de Hechos de Apóstoles nos lo aclara profundamente y tiene que ver con que el Espíritu no solo nos da esta iluminación, sino también nos da el poder y la autoridad para testificar de Jesús aún a costa de nuestra propia vida en las circunstancias más difíciles. Las primeras comunidades cristianas, hermanos, estuvieron rodeadas, la mayoría de ellos, por persecuciones y que necesitaban valor, que necesitaban fuerza. Se necesita valor y se necesita fuerza para no negar a Jesús. ¿No? Y el Espíritu da ese valor, da esa fuerza, da esa impronta, ese poder pararnos ante la adversidad y ante el peligro y seguir proclamando el mensaje de Jesús. Eso lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. El Espíritu, hermanos, da vida, ¿verdad? Y nosotros vemos en la narrativa teológica que tiene el autor de Hechos de los Apóstoles que las comunidades van en este actuar de gozo, de alegría. Vemos el relato teológico de la primera comunidad donde todos se juntan, comen juntos, oran juntos, van al templo juntos, hacen la cena del Señor juntos, traen los bienes. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿verdad? Trae vida. Creo, hermanos, que la Iglesia de Dios Séptimo Día nos hace falta profundizar en el actuar y en la realidad del Espíritu Santo. El actuar y la realidad del Espíritu Santo. Yo decía, nuestros cultos son muy fríos, nuestras solemnidades rayan ya en lo frío, en lo indiferente, en la formalidad que anula o pretende anular por decreto la efusión del espíritu, la alegría, el salto, perdónenme, hermanos, no me malinterprete, por favor. Estoy diciendo que este,
evidentemente no vamos a ir bailando al templo, pero escúchenme, si hay una razón de peso para hacerlo, mi pregunta sería, ¿por qué no? ¿Hubo una razón de peso para el cojo que fue sanado en el templo de la Hermosa? La hubo. El tipo estaba postrado durante, ay, no recuerdo los años, 30 y pico, largo de años, y ponerse de pie, hermanos, daba para gritar, para saltar, para no importar nada. Y yo pienso que si hay cosas que el Espíritu Santo nos da, es esta alegría de reconocer la bendición de Dios. Así que bueno, traigo esta segunda razón, hermanos, para que nos pongamos a pensar y a reflexionar cuál es el actuar que el Espíritu Santo ha tenido y tiene en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en Hechos de Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fundamental para la consolidación y expansión del mensaje de Jesús en las comunidades de fe. Muy bien. Tercera y última razón que ahora planteo, insisto, hay muchas más, las iremos descubriendo conforme pasemos la cursada. Bueno, tiene que ver, hermanos, básicamente en pensar que el trabajo que la iglesia tiene es un trabajo misional, es un trabajo misionero. Hechos de Apóstoles, hermanos, es una narrativa misionera, en donde encontramos gente predicando en todo momento, en todo lugar, ya sea al principio con los apóstoles, ya sea después con Pedro y Juan, ya sea solo Pedro, después Felipe, después vendrá Pablo, ¿verdad? Se unirán otros discípulos y donde quiera que ellos se paren, hablan de Jesús. No hay un hueco en Hechos de Apóstoles que nos haga pensar o sentir que están veraneando. No hay. Hay una clara alusión misional, hay una clara alusión de no perder el tiempo. Por una razón, hermanos. No olviden que lo vimos en la materia de cartas paulinas. No olviden que para el apóstol Pablo, principalmente, la venida de Jesús iba a ser en 10 minutos, ¿verdad? La venida de Jesús iba a ser pronto. Entonces, a ellos les surgía que que más gente pudiera conocer de Jesús. Bueno, nosotros estamos en la misma situación, hermano. La iglesia tiene que ser misionera, ¿verdad? Tiene que ser misionera, tiene que misionar. Y esto es algo que a veces la iglesia ha perdido de vista y se ha estacionado, ¿verdad? Se ha estacionado. Pero necesitamos recuperar el sentido misionero que nos permite seguir proclamando el mensaje de Jesús como un mensaje de salvación. ¿Ok? Así que bueno, hermanos, en esta primera clase que he tenido con ustedes es solamente dar unas breves pinceladas de lo que puede y debe significar el valor que este libro tendrá para nuestras vidas hoy. ¿Ok? Y que espero esto pueda ser suficiente para que podamos acercarnos a este libro y podamos volver a leerlo con otros ojos, con otros lentes y tratar de sacar el mejor y mayor provecho. ¿Ok? Bueno, ¿cómo va a ser la cursada? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la cursada? Muy bien. Desafortunadamente, hermanos, desafortunadamente, no vamos a poder abarcar los 28 capítulos, si no mal recuerdo, que tiene el libro de Hechos. No los vamos a poder abarcar, es muchísimo. Pero esta materia yo la trato y hacemos un análisis versículo por versículo. Entonces, las clases van a ir en función de ir desentrañando hermenéuticamente, exegéticamente, teológicamente, cada una de las narrativas que aparecen en Hechos de los Apóstoles, empezando por el capítulo 1, 2, 3, hasta donde nos alcance el final de la cursada. ¿Ok? Por eso es que no vamos desafortunadamente a terminar todo, porque ya se van a dar cuenta
de que hay cosas que uno ve en el texto y uno dice, no te puedo creer, ¿en serio? ¿Era así? No, nunca lo vi. Bueno, tenemos que ir viéndolos porque nunca lo hago con otras materias porque los textos son muy largos, ¿no? Y no nos daría tiempo. Pero en este caso, que es un solo libro, sí me doy esta oportunidad. Me encanta ir versículo tras versículo, ir desentrañando, ir viendo y saboreando. Así que esta clase va a ser para saborearse, ¿ok? Va a ser para saborearse. Vamos a tener una introducción, es una introducción para que ustedes conozcan las características académicas, teológicas, espirituales, históricas que rodean al libro de Hechos. Eso es importantísimo tenerlo porque formará parte de nuestra propia exégesis del texto, ¿verdad? Y, ¿cómo es? Ay, se me fue la onda. Estaba diciendo, hermanos, perdón. Eh, Ay, ¿qué estaba diciendo? Acuérdenme que dije la última palabra. No, si ya van a llegar a mi edad. ¿Alguien que haga milagros de curar la memoria? Bueno, voy a recapitular. Creo que estaba diciendo que nuestra intención es poder mirar exegéticamente cada uno de los versículos, ¿no es cierto? Creo que por allí va. Perdón, hermano, se me fue, santo al cielo. Bien, bien, entonces nuestra manera de calificar va a ser esa, hermanos. Vamos a tener un capítulo de las cuestiones teóricas, referenciales, y después iremos analizando versículo por versículo. Así es que les voy a pedir, por favor, que en clase, los que vengan a clase presencial y los que estén en clase grabada, necesito que tengan por lo menos delante de ustedes dos versiones. Sí o sí quiero que tengan Reina Valera 60, ¿verdad? Sí o sí quiero que tengan Reina Valera 60 y sí o sí quiero que tengan en clase otra versión diferente, la que ustedes gusten y manden. No importa, pero la que ustedes gusten, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que clases previas, yo les voy a decir los capítulos que iremos leyendo. Así que antes de que nos veamos en clase presencial, ustedes van a tener por tarea leer ese pasaje o ese capítulo que yo les voy a dar. En esa tarea previa, ustedes tienen que leerlo en tres versiones, ¿ok? Tienen que leer en tres versiones. En la primera clase les voy a explicar, ustedes van a ver el modelo de qué es lo que quiero que ustedes empiecen a analizar, empiecen a mirar, quiero que abran los ojos. Después yo estaré diciéndoles, ustedes mismos se van a dar cuenta que necesitan ir viendo, ¿verdad? Lo que hay debajo del texto, debajo de lo que leemos y empezar a escarbar ahí. Entonces cada uno de ustedes irá descubriendo cosas interesantísimas de lo que aparezca en este libro. ¿Ok? Entonces, en clase presencial lo que vamos a hacer, vamos a leer la porción y después vamos a ir analizando, ¿verdad? Ir analizando la narrativa y ver de qué se trata este libro. La verdad es que es uno de mis libros preferidos, así que lo iremos interpretando. ¿Cuál va a ser la forma de calificar esta materia? Bien, en la medida que nos vayamos acercando al final, yo estaré organizándome hasta qué capítulo voy a llegar de Hechos de los Apóstoles, hasta qué capítulo. Y hasta donde yo considere que vamos a llegar en el análisis. El año pasado llegué hasta el capítulo 10, no pude avanzar más. Entonces, solo llegué hasta el capítulo 10. Pero vamos a ver cómo avanzamos con ustedes, ¿no? Ustedes son más rápidos, ustedes van a encontrar las verdades más rápido, entonces vamos a tratar de ir más pronto. Y el trabajo que ustedes van a realizar como trabajo final, no va a haber trabajos intermedios ni nada por el estilo. Nos vamos a concentrar en hechos, vamos a aprender hechos de memoria si es posible. Nos vamos a aprender hechos. Yo les voy a asignar a ustedes un capítulo de los capítulos restantes que no lleguemos a analizar para que ustedes hagan el trabajo de análisis
hermenéutico y exegético de ese pasaje, con base en la experiencia que vamos a ir teniendo en clase. ¿Ok? Con base en la experiencia que vamos a ir teniendo en las clases presenciales, yo les voy a ir diciendo cómo quiero que ustedes hagan ese trabajo de análisis en el capítulo que les toca. Entonces ustedes van a trabajar un capítulo y van a ir desentrañando palabra por palabra, frase por frase, versículo por versículo, y ustedes se van a tatuar ese capítulo que les toca, van a soñar con ese capítulo, se lo van a aprender de memoria. Ustedes, ese va a ser la tarea final que yo quiero que ustedes hagan en esta materia. ¿Ok? Y es así como vamos a calificar la materia. Yo no quiero que se distraigan. No sé cómo será con la profesora que tendrán en nuevos movimientos religiosos, si les dará mucha tarea o no. Bueno, eso ya es cuestión de ella. Pero yo quiero que nos concentremos en hechos. Yo quiero que bebamos hechos, que aprendamos hechos. Nos lo vamos a aprender a rajatabla, al menos hasta los capítulos donde nosotros avancemos. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, en clase presencial, tengan a la mano dos, porque yo les voy a pedir que lean, ¿verdad? Entonces les voy a pedir su colaboración. Tengan a la mano dos tipos de versiones de la Biblia, pero en la previa, lean en tres versiones, ¿verdad? Lean en tres versiones, sí o sí. Ese será a rajatabla, a rajatabla. ¿Ok? Entonces, les voy a decir capítulo 1. Por lo pronto, les voy a pedir que empiecen a leer el capítulo 1 de Hechos. Por lo pronto, el capítulo 1, eso no lo vamos a ver la próxima clase, eso lo vamos a ver hasta la clase que viene, creo que es la próxima semana. Entonces les voy a pedir por favor que lean Hechos del 1, versículo 1 al 14. Versículo 1 al 14. No más que eso, no se sigan más. Por favor, aunque ustedes quieran seguir leyendo más, no. Ustedes solo concéntrense en eso, léanlo en una versión, léanlo en otra versión, léanlo en otra versión, apréndaselo, memorícelo, sueñe con ese, solo del 1 al 14 del capítulo 1. ¿Ok? Y con ese vamos a empezar a trabajar la próxima semana. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Ya? ¿Pregunta, duda, comentarios? Hoy vamos a trabajar juntos esta materia. Vamos a hacerla juntos, la vamos a disfrutar juntos. ¿Ok? Van a soñar con Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues si no hay ninguna, les agradezco mucho su atención, deseo que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase y deseo que Dios los acompañe. Gracias por su atención. Ay, ay, ay. Mario mandó un beso. No sé si era para el profesor o era para alguien y quedó grabado. Dios mío, no puede ser. Voy a tratar de editar esto. Mario, trata de no hacer esos gestos, hermano, del alma, porque hay Era para Facu acá. interpretación. ¿Eh? Era para Facu acá que me estaba tirando besos. Ay, bueno, gracias a Dios, ya me había espantado. Dije, Dios, este hombre quiere pasar la materia gratis. No, bueno,